Bueno, el tema de la colonialidad y la decolonialidad es un tema que ha generado debates en América Latina eh, y no solamente América Latina, en otras partes del mundo. La premisa de la que partimos en el planteamiento de la decolonialidad es que el mundo que vivimos hoy es un resultado de 300, 400 años de expansión colonial europea y que las estructuras de dominación en que estamos metidos hoy son una continuidad de las relaciones de dominación coloniales que fueron puestas allí luego de varios siglos de administraciones coloniales. Eh, el hecho de que en la mayor parte de la periferia del mundo ya no hayan administraciones coloniales no quiere decir que las relaciones de dominación coloniales hayan desaparecido. El mito del siglo XX es haber pensado que las relaciones de dominación coloniales desaparecieron con el fin de las administraciones coloniales. Eso es una de las falacias que vivimos hoy en el siglo XXI. Eh, Durante la expansión colonial europea, no fue solamente una expansión económica, fue una expansión civilizatoria. Es decir, una civilización, en aquel momento la Europa de la cristiandad, no del cristianismo, de la cristiandad, que en aquel momento, un primer momento era feudal y tenía una crisis terminal del feudalismo en su territorio. Las élites del sistema feudal buscan una solución a su crisis terminal, creando un nuevo sistema histórico en el cual ellos como élites sigan arriba y no se caigan con la caída del feudalismo. Entonces, generan un nuevo sistema mundial a través de la expansión colonial. La expansión colonial europea, en un primer momento, hacia la civilización musulmana en el sur de Europa, sobre todo en la península ibérica, hacia la andaluz. Y luego, los métodos de conquista que usaron en la conquista del Andaluz se los traen a las Américas y conquistan a Viayala. Estamos hablando de un sistema civilizatorio que se expande, que destruye otras civilizaciones y impone la suya al resto del mundo. No fue solamente que llegaron y esclavizaron a los pueblos que colonizaron, no fue solamente que llegaron y saquearon a los pueblos que colonizaron, no fue solamente que llegaron y saquearon los recursos naturales de los lugares que conquistaron, es que además imponen un proyecto civilizatorio que nace en Europa y que se extiende a otras partes del mundo. Entonces, la llegada de los colonizadores europeos, en un primer momento al Andaluz, luego a las Américas, eh, impusieron allí eh, varias lógicas. La primera, obvia, es una lógica racial. Llegan con un proyecto civilizatorio donde ellos se conciben como superiores y los demás como inferiores. Imponen una lógica patriarcal de la cristiandad. Es decir, el patriarcado de la cristiandad se impone en los proyectos coloniales y lo traen consigo en la expansión colonial. Traen un proyecto epistemológico de donde se privilegia el conocimiento producido en Europa sobre el conocimiento producido en otras partes. Traen un proyecto espiritual porque imponen la cristiandad como espiritualidad hegemónica y destruyen todas las otras o intentan destruir las otras espiritualidades existentes en los territorios que colonizan. Llegan e imponen también un sistema económico. Ahí nace, a través de la expansión colonial europea, lo que se conoce como el mercado capitalista mundial. Porque ahí, en ese proceso, subordinan a las poblaciones que colonizan y los ponen a trabajar por servidumbre o por esclavitud para producir mercancías para vender por una ganancia en el mercado mundial. Bien, entonces ahí se genera el mercado mundial capitalista. Todo esto está pasando entre 1450 y 1650. Entonces, esta expansión colonial no fue solamente una expansión económica. Si es patriarcal, si es racial, si es económica, si es
una expansión de una espiritualidad, en este caso la cristiandad. Si tiene todos estos diversos elementos de dominación y opresión, entonces no estamos hablando meramente de un sistema económico, estamos hablando de una civilización con una multiplicidad de jerarquías de dominación. Entonces, donde quiera que se metieron con las administraciones coloniales, fueron e impusieron estas lógicas de dominación. Bien. Y claro, estas lógicas de dominación fueron fundamentales en el proyecto de la dominación, colonial. O sea, el colonialismo fue el vehículo a través del cual se crea el capitalismo mundial, el patriarcado de la cristiandad se globaliza, el racismo a escala mundial, la cristiandad como religión o como espiritualidad dominante hegemónica y como superior sobre otras espiritualidades. Es decir, hay una multiplicidad de jerarquías de dominación de esa civilización que en un primer momento se identificaba como de la cristiandad y más adelante como la modernidad. La modernidad es la secularización de las narrativas de la cristiandad. La modernidad no es otra cosa que la continuidad de esa expansión colonial, ahora secularizada. Y por tanto hay una fuerte continuidad entre cristiandad y modernidad, y el vehículo de expansión de ese proyecto civilizatorio, es decir, la modernidad como proyecto civilizatorio y no como proyecto emancipatorio, el vehículo para eso fue el colonialismo, las administraciones coloniales. La división internacional del trabajo de centros y periferias, ¿no? Es otra estructura de dominación que viene de la historia colonial, porque fue a través de las administraciones coloniales que se creó la división internacional del trabajo, que conocemos hoy como la división internacional capitalista del trabajo, ¿no? Con centros y periferias. Es decir, toda esa estructura de dominación que se impusieron allí a través de administraciones coloniales fue vital para, para la constitución del mundo moderno, para esta civilización de muerte que tenemos hoy, que se conoce como la modernidad capitalista occidental. La modernidad constitutiva del capitalismo. La modernidad no es la superestructura del capitalismo, es la que organiza el capitalismo de una manera particular. Si el capitalismo es genocida, es porque está organizado no como superestructura o epifenómeno, sino organizado constitutivamente desde adentro con las lógicas racistas de la modernidad occidental. Si el capitalismo es feminicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la patriarcales de la cristiandad de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas destructivas de la vida del dualismo cartesiano de la civilización moderna occidental. Si el capitalismo es comunitaricida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas modernas occidentales de esa civilización de la modernidad, que llamamos hoy el individuo atomizado de las sociedades modernas. Si el capitalismo es epistemicida, es porque está organizado desde adentro con lógicas eurocéntricas, racistas epistémicamente, ¿no? Racistas epistémicas de la modernidad occidental. Es decir, el capitalismo realmente existente es el resultado de las lógicas civilizatorias que lo organizan desde adentro, que en este caso es la civilización de muerte conocida como la modernidad occidental. Civilización de muerte no solamente por la cantidad de millones de seres humanos que son exterminados en este sistema y que han sido exterminados y siguen siendo exterminados y siguen siendo asesinados diariamente, sino también civilización de muerte porque está destruyendo la vida a escala planetaria. Bien, eso es un problema serio.
problema muy serio. Está destruyendo la vida a escala planetaria. Y entonces, cuando llega el momento de las luchas anticoloniales y de la creación de estados formalmente independientes en la periferia, no fue que al otro día de la independencia nos descolonizamos de las formas de dominación de la historia colonial. Fue que al otro día de la independencia seguimos siendo periferia en la División Internacional del Trabajo, seguimos teniendo estructuras de dominación racial donde no se descolonizan nuestros pueblos de la dominación racial al interior de nuestros países, no nos descolonizamos del patriarcado de la cristiandad, no nos descolonizamos del dualismo cartesiano que está en el centro de la destrucción planetaria, porque generamos tecnología a partir de la cosmología dualista cartesiana que tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida, porque tiene la idea estúpida de que la vida humana está ontológicamente separada, y de ahí el dualismo de otras formas de vida. Y entonces estamos en una situación donde estamos reproduciendo al otro día de las independencias, tenemos independencias coloniales o independencias sin descolonización. Las jerarquías raciales siguieron allí, las jerarquías patriarcales siguieron allí, la jerarquía de la División Internacional del Trabajo siguió allí, la jerarquía eurocéntrica siguió allí, las jerarquías religiosas siguieron allí. Es decir, todo lo que se impuso durante los 300 o 400 años de administraciones coloniales siguieron allí al otro día de las independencias. No nos descolonizamos de esas jerarquías de dominación, sino que continuamos borrón y cuenta nueva reproduciéndolas hacia adelante. Entonces, esto marcó de manera muy seria el mundo postcolonial, el mundo de las independencias formales. Y nos movimos a estructuras de lo que Kwame Nkrumah, el famoso panafricanista en África, de Ghana, nombró como el neocolonialismo, o sea, nuevas formas de colonialismo. Es decir, no fue que al otro día de la independencia, pues ya nos descolonizamos de todas las estructuras de dominación que se impusieron durante las administraciones coloniales, sino que esas estructuras de dominación quedaron cristalizadas luego de varios siglos de administraciones coloniales, no desaparecieron con el fin de las administraciones coloniales. Sin las administraciones coloniales no tendríamos dominación colonial o colonialidad del poder. Fue necesario 300, 400 años de colonialismo para que se cristalizaran las estructuras de dominación de la civilización moderna capitalista occidental, para que luego, una vez terminadas administraciones coloniales, ya no hacía falta una administración colonial para imponer estas estructuras. Estas estructuras ya estaban aceitadas, funcionando e internalizadas en nuestras mentes, en nuestras mentalidades, en nuestras prácticas sociales, etcétera. Y al otro día de la independencia terminamos con independencias coloniales, neocoloniales o independencias sin descolonización, como le quieras llamar. Entonces, el tema de la colonialidad y la descolonialidad es un tema central, porque hoy día no podemos transformar nada en el mundo sin asumir el proyecto civilizatorio moderno, que es el sistema global en el que estamos metidos, y sin asumir, sin transformar las estructuras de dominación coloniales que se impusieron durante las administraciones coloniales, pero que continuaron hasta el presente una vez terminadas las administraciones coloniales, bajo nuevas formas de colonialismo. Por eso se llama neocolonialismo. Entonces, tenemos en el mundo actual que tenemos un problema, y es que tenemos una civilización de muerte destructiva de la vida que se ha impuesto a escala global, que sigue reproduciendo las lógicas
coloniales que se impusieron en la época de las administraciones coloniales en un contexto donde ya casi no hay administraciones coloniales, pero inventando nuevos métodos. Por eso la palabra neocolonialismo. Neo significa nuevo colonialismo, nuevas formas de colonialismo. O sea, que no fue que al otro día de las independencias, una vez perdieron las guerras de independencia a los imperios, no fue que al otro día pues se fueron y ya y se quedaron fuera. No, es que reformularon el proyecto. Y entonces ya como parte de la reformulación del proyecto significa también controlar la periferia del mundo a través de élites corruptas que se venden a los intereses del imperio a través por cooptación vía dinero, para que hagan el trabajo que antes hacían las administraciones coloniales, para que entreguen la riqueza del país a la metrópoli, para que entreguen la mano de obra barata, para que si alguien se revela, reprimirlo y mantener el status quo de la dominación centro-periferia en el sur global. Entonces, la descolonización no es otra cosa que un llamado a atacar las estructuras de dominación de esta civilización para fundar un nuevo proyecto civilizatorio. No es suficiente un proyecto de izquierda que toma el poder del Estado y ya. Necesitamos un proyecto civilizatorio global, porque desde un Estado-nación no va a ser suficiente para darle un golpe de muerte a esta civilización de muerte. Necesitamos un proyecto civilizatorio global que nos saque de esta civilización de muerte y pasemos a otra nueva civilización. Eso significa, eso es un proceso de transformación revolucionario a escala global. Entonces, necesitamos un proyecto de descolonizar nuestras mentes, descolonizar nuestra epistemología, que hemos imitado, importado del pensamiento de la epistemología eurocéntrica. Seguimos mirando el mundo con los lentes de las categorías, del marco categorial del mundo occidental. No nos hemos descolonizado de esas miradas y por eso también reproducimos las mismas lógicas contra las cuales estamos luchando, porque tenemos un paradigma eurocéntrico informando nuestra práctica política. Entonces nos tenemos que descolonizar de eso. Nos tenemos que descolonizar del dualismo cartesiano y empezar a hacer tecnología con cosmologías holísticas, no con cosmologías dualísticas, para poder entonces hacer tecnología que tenga allí la consideración y los cuidados de la racionalidad de la reproducción de la vida. Tenemos que descolonizarnos del patriarcado de la cristiandad, que genera una serie de dominaciones de género, de sexualidad, etcétera, que no ayuda para nada a la liberación de los pueblos, que mantiene una colonialidad en el plano de las relaciones de género y sexualidad que hace que sirva a la reproducción de ese proyecto civilizatorio de muerte. Tenemos que liberarnos y claro, una mitad de la humanidad no puede haber descolonización sin despatriarcalización, porque si tú tienes una mitad de la humanidad oprimida por el patriarcado, ¿de qué descolonización estamos hablando? Entonces, y además acordémonos que en las Américas no había patriarcado. En las civilizaciones de los pueblos originarios no había patriarcado. El patriarcado llega como un proyecto civilizatorio colonial desde Europa. Destruyeron las relaciones complementarias, relaciones de igualdad que existían en los pueblos originarios de nuestro continente. Eso lo destruyeron con la colonización e impusieron entonces un orden patriarcal de la cristiandad. Entonces, sin descolonización de la economía política tampoco podemos avanzar. Porque si seguimos siendo una periferia de un centro metropolitano, pues no hay mucho que puedas hacer. Pues vas a estar siempre subordinado a los intereses de las compañías transnacionales o del país metropolitano que te controla y domina. Aunque sea por vías indirectas y no sea la administración colonial, sino por vía de lo que se conoce como estados neocoloniales, con élites neocoloniales.
Si no nos descolonizamos por ejemplo, del concepto de Estado-Nación, que eso es una ficción, no es, o sea, vamos, un Estado, una nación que corresponde de uno a uno con la identidad de una población. Ahí tienes toda la fórmula para la exclusión de todas las poblaciones cuya identidad no coincide con esa identidad hegemónica del Estado. Y eso lo hemos visto en toda América Latina con los pueblos originarios, que no, como sus identidades, cosmovisiones, etcétera, o los pueblos afro, no coinciden con la identidad hegemónica, entonces quedan totalmente marginados, excluidos del concepto de nación, de Estado, todo eso. Entonces, nos tenemos que descolonizar del concepto de Estado-nación. Ahí están los pueblos originarios de nuestro continente, en Ecuador, en Bolivia, en diferentes lugares donde han hecho luchas por plantear cambios constitucionales hacia el reconocimiento de un Estado plurinacional. La idea de que somos múltiples naciones conviviendo dentro de un Estado, no de que hay un Estado, una nación y una población que corresponde de uno a uno con la identidad nacional de ese Estado. Entonces, la idea de estados plurinacionales es un cuestionamiento al concepto de colonial, un cuestionamiento de colonial al concepto de Estado-nación, impuesto desde Europa, con las élites criollas eurocéntricas que imitaron el modelo francés de República Francesa y lo trajeron a las Américas con todos los problemas que eso ha generado. Entonces, si no nos descolonizamos, no vamos a avanzar. Nos tenemos que descolonizar del dualismo cartesiano, destructivo de la vida. Nos tenemos que descolonizar del racismo, de la dominación racial. Tenemos que descolonizarnos de la División Internacional del Trabajo, donde somos periferia. Nos tenemos que descolonizar de las relaciones de dominación patriarcales. Nos tenemos que descolonizar del sistema impuesto capitalista mundial, del concepto de Estado-nación. O sea, la lista es larga. El trabajo de descolonización es un trabajo arduo, no es un trabajo sencillo. Es una tarea que está pendiente, que el proyecto incompleto e inacabado de la descolonización, pues no prosperó. Entonces se quedó abortado con los proyectos neocoloniales. Y ese proyecto hay que culminarlo. Y para culminarlo, la segunda emancipación, la segunda independencia de nuestros pueblos tiene que tener allí un contenido descolonizador más radical. Que culmine a todo aquello que quedó sin descolonizar en la primera independencia. Y ese es el proyecto que nos toca de cara al siglo XXI. Claro, para eso hay que ser, primero y antes que nada, antiimperialista. Cuando hablamos del proyecto civilizatorio, no podemos hablar de eso en abstracto, tenemos que materializar eso. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son los que reproducen todas estas jerarquías de dominación? Pues el sistema imperialista mundial. Entonces tenemos que reformular y redefinir el antiimperialismo. No podemos seguir con las definiciones del siglo XIX o XX del antiimperialismo, que se limitaba a la vindicación de unas pocas cosas. Ahora estamos hablando de un antiimperialismo que tiene que ser antisistémico en el sentido más amplio, que tenga allí todas estas jerarquías de dominación que he mencionado como parte del antiimperialismo. Tenemos que ser antipatriarcales, tenemos que ser en ese sentido feministas, tenemos que ser antirracistas, tenemos que ser decoloniales, tenemos que ser visiones, cosmologías holísticas, que no sean el dualismo cartesiano a la hora de producir tecnología. Tenemos que tener, o sea, nos tenemos que descolonizar de toda una gama de cosas y de relaciones de dominación que todavía arrastramos y que todavía al día de hoy siguen con nosotros. Entonces, la segunda emancipación, la segunda independencia de América Latina, para acabar con el neocolonialismo y llegar a la verdadera independencia de nuestro continente, tiene que ser más abarcadora, más ambiciosa,
y tiene que culminar aquello que la primera independencia no culminó, sino que reprodujo hasta el día de hoy.